Este video es grabado el día 15 de septiembre del año 2000. Mi nombre es Miguel y quiero contar esta anécdota para la revista Electronic Gaming Monthly. Esta fue la introducción a un video que jamás me aceptaron para la revista EGM con temática de Noche de Brujas. Pensaron que era una historia muy rebuscada y que fue manipulación de la consola, pero estoy convencido que lo que viví aquella noche después de la fiesta fue completamente real. ¿Estás ebrio?, dirán muchas personas. Eso es imposible, solamente teniendo 16 años era imposible que bebiera algo con alcohol. Aún recuerdo cuando compré esta PlayStation. En vísperas de Navidad de 1999, había buscado en un Blockbuster más cercano una consola de videojuegos para la familia, y en ese entonces, lo mejor que había opinión popular era la consola de Sony, PlayStation. Sin embargo, ese día no tuve suerte y ya que no habían surtido las nuevas consolas para poner a la venta, por lo que decidí buscar en otras tiendas, hasta que di con un local de reparación de consolas. Le había preguntado al dueño si sabía de un lugar donde conseguir la consola, pero él, amablemente me dijo: mira chico, el Blockbuster que tiene las consolas aún a la venta está a 2 horas de aquí, pero yo te puedo vender mi anterior PlayStation, te puedo mostrar que puede leer sus juegos, y mejor aún, puedes jugar discos piratas. Me había mostrado que efectivamente, era una consola funcional, incluso con los juegos piratas de lo más popular del momento. Crash Bandicoot, Final Fantasy y Resident Evil son unos de los ejemplos que utilizo, así que accedí a comprárselo a precio de consola nueva. Después de todo, los discos serían más baratos. Y había disfrutado mucho de la consola y sus videojuegos. Si no fue hasta en el año 2000 que anunciaron la nueva consola, PlayStation 2, aunque sus juegos de lanzamiento no me habían convencido aún. Decidí conseguirlo. En la fiesta del 15 de septiembre, usamos la PlayStation como reproductor de música para ambientar la fiesta y la verdad, fue una experiencia agradable. Hasta que de repente, la consola se quedó congelada, con la imagen de los recuadros grises y sin mostrar nada más. Le dije a mi padre que la llevaría a revisar a la habitación para evitar entorpecer la fiesta, y eso hice. En el momento de enchufarlo volví y encender, pero había olvidado quitar el disco de música, causando que la consola intentara leer el disco como un juego, y salió una imagen que, al verlo a oscuras en la noche sí me dio un pequeño susto. No aparecía el logo de la consola, pero sí texto corrupto. La verdad que fue una pequeña sorpresa, pero supuse que se arreglaría simplemente quitando el disco y volviendo a encender la consola. Recordé que mi amigo, el que tenía una Super Nintendo, me comentó algo en lo particular especial. Con la grabadora VHS podría grabar sucesos extraños en videojuegos y enviarlos en las revistas para hacer más conocido mi caso. De solo pensarlo me emocioné, y decidí conectar la grabadora VHS a la consola y volví a encenderlo. Explorando el menú de las memory cards y el reproductor de música, vi que en las memory cards no había ningún error, pero en el momento de acceder al menú de música, volvió a congelarse en el fondo de cuadros. Decidí introducir un disco que había comprado hace poco, Crash Bash. Y volví a reiniciar la consola. El logo de Sony apareció como de costumbre, pero estaba tardando en cargar. Supuse que el disco que me vendieron estaba vacío y me habían estafado, pero decidí seguir observando, pero la pantalla se puso gris, con el sonido del logo de PlayStation distorsionado. Realmente sentí un susto mucho mayor a causa del alto volumen del sonido. Pero pensé, quizás sea como un cartucho, y deba reiniciar hasta hacerlo funcionar. Por lo que al reiniciar la consola, me encontré con algo que jamás había visto. El fondo de cuadros pintado de rojo con una advertencia. Aún no sabía inglés, por lo que fui por el diccionario inglés y español de mi padre y con esfuerzo, traduje el mensaje en la pantalla. Advertencia. Esta consola PlayStation ha encontrado un problema inusual, por favor apague su consola y contacte soporte técnico. Seguido de un número de teléfono y hasta abajo, lo que parecía el letrero de derechos de autor de Sony. Pero en vez de apagarlo, decidí reiniciarlo de nuevo. Esperando que algo diferente apareciera. Y sí que algo cambió, pero no puedo decir que me gustara el resultado. El mismo sonido distorsionado y la pantalla roja apareció, pero con un texto diferente. Ahora el mensaje decía: esta consola PlayStation ha sido modificada ilegalmente, apague la consola inmediatamente y llame al mismo número telefónico. Estaba por levantarme y avisarle a mi padre que viera lo que ocurría, sin embargo apareció un nuevo texto diciendo ahora. Mientras apareció por sobre la imagen el logo de la consola y el sonido, empezaba a ganarme el miedo a la vez que la curiosidad, y algo de estupidez. Volví a reiniciar la consola en vez de apagarla.
Y pensé que volvería a aparecer el fondo rojo, pero en eso, se escuchó el logo de PlayStation. Me alegré que parecía al fin funcionaria, pero mi alegría tan pronto llegó se esfumó, debido a un fondo negro con una señal de prohibido, y con un texto que decía: software terminado, la consola pudo ser modificada. Llamé al mismo número. Empezaba a molestarme, porque no había ni pasado un año desde la compra, por lo que volví a reiniciar la consola. No apareció el logo de Sony, directamente el cuadro rojo con un nuevo mensaje. Última advertencia. Esta consola ha sido modificada ilegalmente y podría dejar de funcionar. Por favor, apague la consola justo ahora y llame soporte técnico para reparar esta consola antes de volverse inutilizable. En ese momento le grité a mi padre para que viniera a ver, y tan pronto llegó y le traduje el mensaje, volví a reiniciar la consola. Quizá el peor error en esa noche. Una melodía distorsionada empezó a sonar con un último mensaje en pantalla. Te lo advertimos. Gracias por jugar con nuestra consola PlayStation, eres cordialmente bienvenido a comprar una consola nueva y no modificarla de nuevo. Y una vez terminó ese sonido que parecía salir del mismo infierno, apague la consola para poder volverla a encender. Sin embargo, la consola no volvió a encender. La consola había muerto. Al día siguiente fui a ver a quien me vendió la consola y el disco que había usado, le expliqué todo lo que había pasado anoche. Él, al revisarlo, ya me explicó la situación. El disco de Crash Bash tenía un sistema antipiratería que era difícil de romper, y la única forma de poderlo jugar, era cambiando el disco original con el disco pirata o con una consola más reciente. Y sobre el número telefónico que aparecía, realmente nadie sabe qué pasaría si se hacía llamada. Después de todo, ¿quién estaría dispuesto a admitir que le negaba ganancias a una compañía? Hoy, 25 de diciembre del año 2000, Santa Claus llegó a nuestro hogar. Oh bueno, mi padre disfrazado de Santa. Y dejó un regalo especial, la consola PlayStation 2 y 2 juegos. Tekken Tag Tournament y el Crash Bash. Ahora, quiero mostrarles la grabación que tengo guardado desde septiembre. Y demostrarles, que yo no fui quien manipuló la consola para forzar esos mensajes.